Bueno, tengan buenos días, maestros, compañeros. Mi nombre es Raquel Abigail López Enríquez. Agradezco la asesoría para la realización de esta presentación, sesión cultural, denominada Origen y Evolución de la Guitarra, a la doctora en medicina Gabriela Galindo Rodríguez. Es para mí un gusto, pues, hablarles de este tema. Esto no fue escogido al azar. De hecho, forma parte este arte musical en mi familia desde hace varios tiempos y pues ojalá y espero que pues pueda continuar. Así inició. En esta foto que tenemos a su lado pues izquierdo está mi mami. Tenía 25 años y a la par está mi papá, que tenía 27. No fue así de que se cayeron bien de una sola vez, ¿verdad? No, mi mami en realidad odiaba demasiado a mi papá. Ellos tocaban en la iglesia, mi papá pues era seminarista y por razones o motivos de la guerra tuvo que salirse del seminario, ya habían pasado casi 7 años, casi ya se iba a ordenar de sacerdote y pues se tuvo que salir por motivos de la guerra a ayudar económicamente a su familia. Y pues lo conoció en la iglesia, en el Perpetuo Socorro, y era su catequista. Ella pues apenas entraba en un grupo de formación del catolicismo, y pues creo que una de las dones o virtudes que la enamoró fue pues su voz y que podía tocar guitarra. Y fue así como pues él le enseñó a tocar la guitarra. En la segunda foto que tenemos acá, aquí está mi hermano que tenía apenas 1 año. Si se fijan en la fotografía, en la fecha que tiene la fotografía, dice 9 de noviembre del 2000, no, de 1992, a 5 días de que yo naciera. Ahí está pues embarazada mi mami. Y pues como ven, o sea, la guitarra siempre ha estado pues presente en mi familia. Y a este lado pues está mi papá. Eso fue en una Pascua. Él pues era como el director del coro ahí de los salmistas, que le decimos nosotros en la iglesia, y pues hasta la fecha de hoy todavía pues sigue cantando. Y así es como continúa. Ahí están mis papás actualmente. Pues los dos, como ven, se tienen sus guitarras. En la casa pues no falta una guitarra. Tenemos más de 5 guitarras en la casa. Mi hermano mayor también toca, le gusta mucho la guitarra eléctrica. Mi hermana canta, más que todo, pues como ella aprendió debido a su profesión, que es en lenguas modernas el francés, le gusta mucho tocar y cantar en los conciertos que son pues dedicados a esta lengua. Y pues mis papás siempre nos inculcaron, quizás no actividades como deportivas, porque éramos muy enfermos. Nosotros teníamos pues asma y pues no podíamos hacer muchos deportes porque pues estábamos muy mal controlados, pero sí pues nos inculcó el arte de la música y pues siempre ha estado en mi familia, y es por esa razón que pues les quería compartir esta sesión cultural, un poco de cómo es el origen y el desarrollo de este bello instrumento. Entonces hablemos un poco de la historia de la guitarra. A ciencia cierta, no existe un documento, no existe un manuscrito que diga, aquí se originó la guitarra, de aquí viene, este es su antecesor. No, sin embargo, esta se ha compuesto de múltiples, no solo características diferentes entre razas en cuanto al lenguaje de ese instrumento, sino también en su forma y en su evolución. Pero sí se sabe que la guitarra forma parte de la familia de los cordófonos. ¿Y qué es un cordófono? Es un instrumento que tiene una cuerda que al ser frotada pues produce una melodía. Entre los cordófonos tenemos los instrumentos de la cuerda frotada, las arpas, las cítaras, las liras y los laudes. Los laudes se cree que particularmente de este tipo de instrumentos es que viene el origen de la guitarra, los cuales pueden dividirse en dos, que son los instrumentos arqueados y los instrumentos punteados. Inicialmente, pues la guitarra en sus orígenes, al principio era pues nada más un instrumento prácticamente muy básico, que se definía en base a una arpa de arco, que su origen, pues como lo vemos en la imagen, era el arco de caza, que utilizaban pues tribus indígenas, sobre todo de pues medios de Asia o de África. En la imagen, como vemos, era muy simple, nada más era un arco, el cual tenía una especie de varita, la cual era frotada con otra varita que era de palo. Y muchos de estos instrumentos fueron desarrollándose y evolucionando hasta que tuvieran una curvatura, pero como vemos en sí, pues no es prácticamente la guitarra que hoy conocemos en día. Para saber un poco de la guitarra, no solo debemos de hablar del aspecto físico de esta, sino también del origen lingüístico, porque esto se ha ido modificando a lo largo del tiempo. No desde un principio se le llamó guitarra a la guitarra, sino que proviene de aquellos lenguajes que se denominan sánscritos,
que son derivados de lenguas del bengalí, del hindú, del urdú, del norte de la India y del Asia Central, y parte de lo que ahora es el persa moderno. Y en este sánscrito denominaban a la cuerda tar, y para denominar al instrumento nada más le iban agregando lo que son los prefijos que indicaban el número, más el nombre del instrumento, más el sufijo tar. Entonces era prácticamente como decir dos, guitarra tar. Entonces en el sánscrito, como vemos acá en el 4, tenemos due, que en el sánscrito y en el persa moderno se traduce como do, que es dos, trini o se, que es tres, chahar, que es 4, y panch, que significa 5. Es decir, se iban modificando los nombres de acuerdo a las cuerdas que traían los instrumentos. En Turquistán, por ejemplo, tenemos el dotar. Como les había explicado, tar es cuerda, dos es dos. Entonces aquí en la imagen, que como vemos, tenemos el dotar en Turquistán, que prácticamente solo son dos cuerdas que se encuentran sobre un solo mástil sin trastes, que los trastes son los espacios que dividen al instrumento y donde al presionar los dedos pues se cambian las notas musicales. En el Irán moderno tenemos el setar, que se, como les expliqué, era 3, es decir, es un instrumento que tiene 3 cuerdas. El chetar es una versión de 4 cuerdas de tar, habría llegado finalmente a España a principios de la era después de Cristo y se dividió en 2 instrumentos, que era la cítara, que en español es la guitarra, y en griego la lira, que significa quisara. Como vemos, la quisara y la guitarra pudieran tener una asociación porque derivan de aquellas culturas greco-asirias, pero hubieron múltiples historiadores, múltiples investigadores en cuanto al origen de este instrumento, y destaca uno de ellos que se conoce como Michael Kasha, que fue un historiador que en su libro Un nuevo vistazo a la historia de la guitarra clásica nos habla de ciertos aspectos, o él quería descubrir o refutar el por qué la cítara no era el antecesor o el precursor de la guitarra. Y pues en este escrito él aborda ciertos factores o ciertos puntos importantes como la acordetura, la morfología, la complejidad, la continuidad y la geográfica. Dentro de estos, los más principales es la morfología, porque la cítara, él decía que no se asocia con la guitarra, principalmente porque es un instrumento parecido a una arpa sin mástil. La guitarra tiene que tener un mástil para producir su sonido, que es donde se colocan las cuerdas. En cambio, es más parecido, pues como lo vemos ahí, a una lira. Y lo otro es que no guardaba ninguna semejanza con respecto pues al mástil que tiene la guitarra. Y la complejidad, él sí decía pues que los instrumentos evolucionan, pero no cambian mucho en cuanto a su morfología, sino que evolucionan en cuanto al número de cuerdas que se le puede ir agregando. Entonces en eso basaba su complejidad, que el número de cuerdas tiene que aumentar progresivamente a lo largo de los siglos. Como vemos actualmente, que pues el arpa, que actualmente pues viene de la lira, actualmente tiene 21 cuerdas. Otros términos que se utilizaron a lo largo de la historia fueron algunos malinterpretados por los historiadores por su semejanza con el sonido de la palabra guitarra. Por ejemplo, tenemos el guitar, que significa en francés antiguo, pues guitar, en italiano la guitarra, y en inglés el guitar, que viene o se deriva de la palabra del francés antiguo. Pero malinterpretaron estos términos porque los instrumentos a los cuales se referían en estas épocas los compositores eran el laúd, que prácticamente pues se conoce ahora como el laúd árabe. Como vemos, no tiene similitud o semejanza con la guitarra, pero tiene una forma cóncava. El mástil es de un cuello más corto y pues no malinterpretaron estos términos. Algo que sí se conoce bastante bien es que el ud, que proviene de los árabes, sí tiene relación con el tambor, que el tambor es esta imagen que tenemos aquí, pero prácticamente estos mástiles no tienen trastes, que son los que separan cada uno pues de las cuerdas o los espacios entre las cuerdas. Nada más son cuerdas que están fijadas en un solo mástil. Cuando llegó el ud a lo que es Europa, como tenemos aquí la imagen de la Europa antigua, el laúd ya se le incorporó trastes, y el laúd, derivado del término árabe aul, es lo que conocemos ahora actualmente.
De ahí que surge la incógnita, ¿cuál es el grado real de participación del laúd en el proceso de evolución de la guitarra? ¿Fue el laúd introducido en España por los árabes o ya existía en Europa en la época de la conquista musulmana? Es bien conocido que los tribunales musulmanes en el Mediterráneo oriental, estaban muy bien desarrollados, no solo en su parte socioeconómica, sino también en su parte musical. Por eso se cree que la guitarra fue una mezcla entre estos instrumentos, es decir, entre los instrumentos que ya poseían los árabes y los instrumentos que ya tenían los países europeos. Como vemos en la imagen, ahí se conservan todavía lo que son laúd de diferentes formas, de diferentes tamaños y cantidad de cuerdas. Entonces, prácticamente lo que se dice es que la guitarra surgió de una mezcla de estos estilos y prácticas, no solo musulmanes, también europeas. Y sí hubo un dato muy importante en estas épocas, en donde hicieron diferencia entre los laúdes de cuello largo y los laúdes de cuello corto. ¿Y por qué es importante este dato? Porque eso marcó la diferencia entre lo cual iban a ocupar los cantantes o los compositores de música. Prácticamente los laúdes de cuello largo se utilizaban para acompañar la voz, mientras que los laúdes de cuello corto se utilizaban para crear melodías. Entonces, pues no había razón por la cual en la composición se pudieran equivocar en la hora del instrumento a elegir a tocar. Y otro dato importante es que a partir de esta mezcla de culturas es que surgen otros tipos de guitarra, como la guitarra latina y la guitarra morisca, como se ve en el documento escrito en la Edad Media, Cantigas de Santa María, durante el reinado de Alfonso X, que prácticamente son melodías pues, de la época media, que fue en el reinado de ese rey, que era conocido como el Sabio. A un lado tenemos la guitarra latina y el otro lado arriba la guitarra morisca. Prácticamente pues esas son imágenes de cómo se utilizaban estos instrumentos. Nada más son variaciones entre la guitarra latina, como vemos en el lado izquierdo. Prácticamente la guitarra morisca lo que tenía pues era una cabeza de o tallaba una cabeza de un animal, haciendo alusión de la cantidad de materiales que pues se ocupaban en la elaboración de estos laúdes. Entonces, en cuanto a su posible antecesor, ya después descubriendo esto, fue que se interpretó que la ausencia de un cuello o mástil en la cítara fue la razón definitiva para su no aceptación como un antecesor o como el precursor de la guitarra. Y más bien se cree que los antepasados plausibles de la guitarra son los laúdes de cuello largo de la Mesopotamia y de la Anatolia, los laudes de Uzbekistán del siglo I y los laudes egipcios, como vemos en las imágenes de las dinastías 11 y 12 a.C. Desde un punto de vista morfológico, la guitarra evolucionaba a partir de los primeros instrumentos de cuerda, los cuales al principio, como vemos, nada más se componían de un solo mástil. Y la morfología también de la guitarra ha ido cambiando. Antes, para crear la caja de resonancia de amplificación del sonido, se utilizaban cráneos de animales y a veces se utilizaban algunos frutos como la calabaza, las cuales se revestían de ciertas pieles de cuero de animales. Pero algo importante es que en el sánscrito, como veíamos en este tipo de lenguas que vienen de una mezcla pues del hindú, de otros países pues de Europa, en sánscrito la palabra calabaza se denomina tan, de ahí de que se condujo al término del instrumento tambur. Sin embargo, pues hoy en día la guitarra se compone de materiales que son pues prácticamente maderas, que pueden ser de nogales, pueden ser de castaños o de cedros. El antiguo sistema de construcción, como vemos en las imágenes, lo que hacían era pues prácticamente un raspado de ya sea de la material de cráneos o pues de la madera, se tallaba en un bloque sólido hasta que se convertía en una caja de resonancia, el cual era el mismo proceso para un laúd. Pero a medida que fue evolucionando la artesanía en el mundo moderno, ya se hizo un tratamiento más refinado de ese tipo de instrumentos, hasta llegar al nuevo sistema de construcción que incluía costados o nervaduras como separadores entre la parte superior e inferior. Es decir, ya no era una caja la cual era convexa, sino nada más plana, en donde se ocupaban o se incluían costados entre la tapa superior, que era una tabla, y la tapa inferior, que también pues era una tabla,
y se les hacía un pequeño hueco para que pues tuviera resonancia el instrumento. Hasta el momento pues no hemos hablado en sí de propiamente la guitarra, sino nada más de los laúdes, que se cree que fue uno de los precursores de la guitarra, y fue en el siglo XVI en donde surge un instrumento denominado vihuela, que la vihuela hay de tres tipos. Está la da mano, porque su nombre es en italiano, la vihuela de arco y la vihuela de peñola o vihuela de púa, como vemos en la tercera imagen. Prácticamente tienen sus nombres de acuerdo a cómo o qué es el instrumento que se utiliza. En la mano, en la vihuela de mano, en una especie pues de arco similar al violín, que se utiliza en la vihuela de arco, y la española que pues, de peñola, perdón, que utiliza una cierta púa para poder hacerla tocar. Las semejanzas con la guitarra es que existe primero un cuello y que hay una parte posterior que ya no era convexa, sino que ahora era plana y ya iba adoptando una forma de 8, que pues normalmente es lo que conocemos ahora la guitarra. La vihuela tuvo una gran aceptación, sobre todo en Italia, en España, y recordemos pues que esos eran los países en donde más utilizaban los laúdes. También a medida que iba pasando el tiempo, se fueron, como decía Marshall, incrementando el número de cuerdas que tenían los instrumentos. Otros dos antepasados de la guitarra moderna se desarrollaron en España durante el siglo XVI, paralelamente al instrumento de la vihuela. Estas eran las guitarras de 4 y de 5 órdenes. ¿Por qué se denominan así? Porque en el caso de la guitarra de 4 órdenes se caracteriza porque tiene 3 pares de cuerdas dobles y, como vemos al final en la imagen, solo tiene una cuerda única. Entonces esos órdenes es lo que se denomina ahora como cordes. En la guitarra, en el barroco, hubo un cambio crucial en la evolución de la guitarra, en donde se caracterizó ya no por 4 órdenes, sino que ya habían 5 pares de cuerdas dobles. Entonces, la cantidad de repertorios para este instrumento y el abandono paulativo del repertorio en el modelo de 4 tiempos fue importante. Incluso pues hay un libro de música que es muy famoso, que es la Opérnica de Lira de Miguel Fuenllana, que es una fuente más antigua de la guitarra de 5 tiempos, como vemos pues en la imagen. Ahora bien, ahora ya dando un poco más de lleno a la evolución ya propiamente de la guitarra en los periodos clásico y romántico, ya hablamos de una guitarra de 6 cuerdas. Entonces, eso fue un nuevo contexto para la guitarra, porque ahora la guitarra ya no solo se utilizaba para las pues altas sociedades, sino que se convirtió incluso en un instrumento de la clase de gente pues de clase baja, que se asociaba muchas veces a beber, a bailar y a cantar en la calle, pues en los bares. Pero en la segunda mitad del siglo XVIII hubo una preferencia de ese instrumento por el estilo galante, o también conocido como elegante, y la guitarra cumplía un papel de acompañamiento en melodías a través de acordes, los cuales ya tenían cierto grado de complejidad, como es el arpegio. Hubieron además no solo cambios en la morfología de la guitarra, sino también cambios necesarios en la composición de las cuerdas. En nuevo contexto, los tiempos fuertes de los compases se representaban en las notas bajas para una mejor armonía. Anteriormente las cuerdas solo producían tonos agudos, entonces con los cambios de cuerdas pues se introdujeron los tonos bajos, de manera que la cuarta y la quinta cuerda recibieron bordones. ¿Qué quiere decir los bordones? Es una cuerda gruesa que hace el bajo en los instrumentos musicales. Y ahora la guitarra ya era más un instrumento para acompañar la voz. Se adicionaron también 6 tiempos y pues poco a poco se fue abandonando los demás tiempos de 4 o 5 cuartetos. El desarrollo de la guitarra pues pasa a la de instrumentos tanto agudos como bajos, y como vemos aquí en la imagen, la guitarra de 6 tiempos se hizo cada vez más común, tanto en Italia como en España durante las últimas décadas del siglo XVIII. Y imagen que pongo acá es muy importante porque es la imagen de la primera guitarra que muestra un sistema de abanico. Anteriormente pues no había esa cantidad de varitas pues de metal que le daban soporte y que amplificaban el sonido a la guitarra, sino que fue
hasta en 1759, en donde se posee esta guitarra que dice pues Francisco Sanguino de Metfechi, o sea, hecha para Francisco Sanguino en Sevilla, en donde ya se incorporaba este abanico, el cual fortalecía mucho la tabla de la guitarra, y pues era una guitarra compuesta de 6 órdenes. También hubieron cambios en las cuerdas, porque antes las cuerdas, como vemos en la imagen, se hacían tradicionalmente de cuerdas de tripa, pero poco a poco se fue abandonando el uso de esas cuerdas y se empezó a fabricar cuerdas que eran mucho más duraderas y dobles, las cuales pues se componían de metales, pero poco a poco se fue viendo de que era mucho más difícil tener que afinar 2 cuerdas o cuartetos que afinar una sola cuerda. Entonces una sola cuerda resolvió el problema de mantener ambas cuerdas dobles afinadas. Al principio pues esto no fue muy aceptado. O sea, la aceptación de las cuerdas de metal no fue de muy agrado para los compositores, porque pues ya habían acostumbrado sus dedos, su composición a los cuartetos. Pero eventualmente, pues las cuerdas de metal individuales se convirtieron en el estándar al ver que había una mayor facilidad, pues, de tocar ese tipo de cuerdas. Algunos de los compositores que aceptaron o que incluían dentro de sus composiciones el uso de cuerdas individuales está Giacomo Merci en su tratado sobre arreglos musicales, y también Federico Moretti, que incluso pues escribió un principio para tocar la guitarra dedicado a la reina Nuestra Señora, pues en España. También ahora pues ya conocemos que existen diversidad de cuerdas, están las cuerdas de nylon, como la que vemos acá en la guitarra. Ya existen trastes para poder colocar los dedos y hacer los cambios de las notas, pero había un problema: la guitarra nunca pudo superar el problema que tenía en cuanto a la resonancia o la amplificación del sonido. ¿Y qué pasó entonces? Surgió la guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica vino a desarrollar o amplificar ese sonido y a quitar este problema. Ahora bien, en cuanto a la invención de la guitarra eléctrica, al principio, el primer instrumento de cuerda amplificado se componía de aluminio fundido, apodado la frying pan por su semejanza a un sartén, como vemos en la imagen. Las primeras guitarras eléctricas utilizadas en el jazz eran guitarras hardtop, es decir, de tapa arqueada, hueca, que tenían transductores electromagnéticos, y fue creado para abordar la principal debilidad que tenía la guitarra acústica o la guitarra clásica, que es su falta de volumen. Hubieron 2 pioneros en el desarrollo de la guitarra. Uno fue George Beauchamp y Paul Bart, que que formaban parte de la Corporación Nacional de Guitarras en Los Ángeles. Pues a ellos les llegó la fiebre del principio de los años 20 en crear o desarrollar una posible guitarra eléctrica, y fue que así desarrollan o inventaron las pastillas electromagnéticas para amplificar el sonido, las cuales las bobinas envueltas alrededor de un imán crean no solo un campo electromagnético, sino que convierten las vibraciones de la guitarra en señales eléctricas, y la señal eléctrica pues puede amplificarse, y por eso es que suenan pues perfectamente. Ahora vamos a hablar un poco de algunos personajes importantes a lo largo del desarrollo de la historia de la guitarra en diversos países. Iniciamos por México. Está Rafael Adame Gómez, que nació en Autlán, en el estado de Jalisco, en 1906 y falleció en 1963. ¿Por qué es importante este personaje? Porque fue un músico mexicano, guitarrista, fue chelista, fue compositor y pedagogo. Fue una figura clave en la música a principios del siglo XX en México, y fue conocido por haber sido el primer compositor en escribir una obra microtonal para guitarra. ¿Qué es un microtono? En la partitura de la música tenemos sonidos que son menores o muy pequeños. Entonces él incorporó una cantidad de un microtono, o sea, una cantidad mucho menor del sonido, que no se asemejaba nunca o nunca se había visto en lo que era la afinación occidental tradicional. Otro importante personaje mexicano es Carlos pues Santana. ¿Quién no conoce a Carlos Santana? Nació en Autlán, en Jalisco. En 1966 fundó la banda Santana. Fue pionero en fusionar la música latina con el rock. Y en el 2003 la revista Rolling Stone, que es una revista pues muy famosa en cuanto a la música del rock,
lo ubicó en la posición número 20 en su lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. Pocos años después, él se convirtió en el 9º mejor guitarrista dentro de los 100 mejores de él. Y oye, ¿cómo va? Es su canción más popularizada por Santana con su versión de rock psicodélico y rock latino. Django Reinhardt, él es un alemán, nació el 23 de enero de 1910 en Bélgica, falleció en Francia en 1953. Fue el primer músico de jazz originario de Europa. Sus músicas fueron entre la fusión de swing y la música gitana, el gypsy jazz. Inventó un sistema de digitación propio, el cual influyó pues en la originalidad de este estilo. Lastimosamente Django pues tuvo un incendio y sufrió los estragos de un incendio, lo cual lo dejó postrado y quedó incapacitado para poder seguir o continuar con ese instrumento, con la guitarra, porque pues perdió el cuarto y quinto dedo de la mano izquierda. Paco de Lucía fue un español. Este es un español muy conocido por el hecho de que es considerado el mejor guitarrista de flamenco de toda la historia. Si les gusta mucho la música que se compone del flamenco, pues lo pueden escuchar. Es considerado el más virtuoso en el instrumento a nivel mundial. Es responsable de llevar la improvisación del flamenco y lo convirtió pues en su característica principal. Introdujo además en el flamenco el cajón, que también es un instrumento musical, tras una visita que tuvo en Perú a finales de los años 70. Y pues otro de los compositores muy famosos en Estados Unidos está James Marshall, también conocido como Jimi Hendrix, que fue un guitarrista, cantante y compositor estadounidense. Desarrolló la técnica y los efectos de la guitarra eléctrica hasta dotarla de una entidad propia, diferentes, o sea, rangos y sonidos. Sin embargo, pues lastimosamente la carrera como guitarrista de Jimi Hendrix apenas duró 4 años porque pues todos sabemos que tuvo una sobredosis de barbitúricos, pues lo cual acabó con su vida. Nicho Hinojosa, particularmente Nicho Hinojosa es un cantautor originario acá de Monterrey, a mí me gusta mucho, hace muchos covers de artistas pues famosos. Su carrera se basa en interpretar canciones que previamente han sido famosas por otros autores e intérpretes. No solo es músico, también es pintor, actualmente pues se dedica a la pintura. Saltó a la fama gracias a su calidad pues interpretativa, tiene una carrera impecable en la música que le intercala con su carrera, pues ya les había comentado, de pintor y de escritor. Creo que hace poco va a ser un concierto en Nicho Hinojosa. Y pues hablando un poco de mi país, El Salvador, Agustín Pío Barrios no es un salvadoreño, fue conocido, mundialmente se conoce como Mangore, es un paraguayo, fue un guitarrista clásico y compositor de la música clásica mundialmente reconocido. Fue el primer guitarrista clásico en grabar de forma comercial discos en 78 revoluciones por minuto. Su conocimiento de la teoría musical le permitió componer en varios estilos, no solo el clásico, sino también el barroco, el romántico, el descriptivo, y su música se caracteriza por ser folclórica, imitativa e incluso religiosa. En 1936 sufrió un infarto agudo del miocardio aquí en México y un paro respiratorio, por lo cual los médicos le recomendaron que debía de alejarse de las preocupaciones y pues de disminuir su carrera como compositor. En el año 1939, el presidente actual de mi país, que era el general Maximiliano Hernández Martínez, lo invitó para que pues permaneciera permanentemente en el país en 1939. Y fue así como Mangoré, después de su recuperación, como favor personal, el general Martínez le pidió que aceptara el nombramiento como profesor de guitarra del Conservatorio Nacional de Música en el país. Y entre tantos países que visitó, pues El Salvador fue el que escogió para pasar el resto de sus días. El Salvador fue el único país donde impartió su cátedra de guitarra, tuvo solo 12 alumnos que se conocen como discípulos de Mangoré en la Escuela Nacional de Música y Declamación de Rafael Olmedo. Desde 1958 fue fundada la Fundación Mangoré de El Salvador y pues actualmente Mangoré continúa inspirando no solo a muchos artistas jóvenes en mi país, sino también en el mundo entero. Gracias.